La mañana estaba bañada en una luz dorada, mientras Irene miraba por la ventana de la pequeña cocina, observando cómo los primeros rayos de sol iluminaban las calles adoquinadas. Su corazón estaba lleno de esperanza y amor. Su mente viajaba a los primeros días de su matrimonio con Marcos, cuando todo parecía posible y sus sueños compartidos parecían estar al alcance de la mano. Irene y Marcos se conocieron en la universidad, un encuentro fortuito que pronto se convirtió en una historia de amor apasionada. Marcos, un joven médico lleno de ambición, trabajaba incansablemente para construir su carrera en el mundo de la cirugía. Irene, por su parte, lo apoyaba en cada paso del camino, equilibrando su propio trabajo con las responsabilidades del hogar, siempre con una sonrisa y un corazón lleno de amor. «Lo sé, amor», respondía Irene, su voz suave y llena de compasión. «Pero estoy aquí para ti. Juntos superaremos cualquier obstáculo». Los primeros años de su matrimonio estuvieron marcados por dificultades financieras. Marcos aceptaba turnos nocturnos y trabajos adicionales, a menudo llegando a casa exhausto y sin energía. Pero nunca perdió su determinación, y la presencia constante y el apoyo de Irene lo mantenían motivado. Un día, después de una larga jornada en el hospital, Irene recibió una noticia que cambiaría su vida. El resultado del test de embarazo era positivo. Su corazón latía con emoción y alegría mientras pensaba en la nueva vida que crecía dentro de ella. Estaba ansiosa por compartir la noticia con Marcos, esperando ver la misma felicidad reflejada en sus ojos. Cuando Marcos llegó a casa esa noche, Irene lo recibió con una sonrisa radiante y sus ojos brillaban con entusiasmo. «Tengo algo maravilloso que decirte», comenzó, su voz temblando ligeramente por la emoción. Marcos la miró, sus ojos cansados pero curiosos. «¿Qué es, amor?» «Estamos esperando un bebé», dijo Irene, casi susurrando, esperando ver una chispa de alegría en el rostro de su esposo. Marcos parpadeó, procesando la información. Por un momento, su expresión se suavizó, pero luego una sombra de preocupación cruzó su rostro. Eso es increíble», respondió, pero su voz carecía de la emoción que Irene esperaba. Días pasaron. Irene notó que el comportamiento de Marcos comenzaba a cambiar. Ya no compartía con ella los pequeños detalles de su día y a menudo parecía perdido en sus pensamientos. Había noches en las que llegaba más tarde de lo habitual, con excusas vagas sobre reuniones de trabajo o emergencias en el hospital. La alegría inicial de Irene se transformó en una creciente preocupación. ¿Qué estaba sucediendo con Marcos? ¿Por qué parecía tan distante y ausente? Decidida a encontrar respuestas, Irene comenzó a observar más de cerca a su esposo, buscando señales que pudieran explicar su comportamiento. Las noches se alargaban en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared. Marcos llegaba tarde con más frecuencia, excusándose con reuniones de trabajo o emergencias en el hospital. Sin embargo, Irene notaba una frialdad en su mirada y una falta de interés en sus conversaciones. Era como si una barrera invisible se hubiera levantado entre ellos, separándolos cada vez más. Una noche, mientras cenaban, Irene decidió enfrentar sus miedos y hablar directamente con Marcos. «Marcos», comenzó con voz suave pero firme, «te noto distante últimamente. ¿Hay algo que te preocupe?» Marcos levantó la vista, sorprendido por la pregunta. «No es nada, Irene, solo estoy cansado. El trabajo está siendo más demandante de lo habitual». Irene asintió, pero no podía sacudir la sensación de que había algo más. Las llamadas telefónicas extrañas continuaban, siempre en momentos inoportunos.
A veces, cuando Marcos pensaba que ella no lo veía, respondía en voz baja y se apartaba del alcance de su oído. La inquietud de Irene crecía día a día. Decidió compartir sus preocupaciones con Teresa, su mejor amiga, esperando encontrar algún consuelo o consejo. «Irene, no puedo más», confesó una tarde mientras tomaban café. «Marcos está actuando tan raro. Llega tarde, recibe llamadas extrañas y cuando intento hablar con él, simplemente lo descarta como estrés del trabajo». Teresa la miró con compasión. ¿Has pensado en hablar con un profesional? Un detective podría ayudarte a descubrir qué está pasando. Irene dudó por un momento. La idea de contratar a un detective le parecía extrema, pero su necesidad de saber la verdad era más fuerte que sus reservas. Finalmente, decidió seguir el consejo de Teresa y contactó a Nicolás, un detective privado conocido por su discreción y eficacia. Nicolás, un hombre de mediana edad con una mirada aguda y una actitud profesional, escuchó atentamente mientras Irene le explicaba su situación. «Necesito saber qué está pasando con mi esposo. Siento que me está ocultando algo y no puedo seguir viviendo así». Nicolás asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Voy a investigar y te mantendré informada de cualquier cosa que descubra», prometió con voz firme. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Irene trató de mantener una fachada de normalidad mientras esperaba noticias de Nicolás. Cada llamada telefónica o mensaje de texto hacía que su corazón latiera con fuerza, temiendo y deseando al mismo tiempo recibir alguna actualización. Finalmente, una tarde, el teléfono de Irene sonó. Era Nicolás. «Irene, tengo algo que mostrarte. ¿Puedes venir a mi oficina mañana a primera hora?» El estómago de Irene se revolvió con una mezcla de anticipación y temor. «Sí, estaré allí», respondió, su voz apenas un susurro. La noche antes de la reunión, Irene no pudo dormir. Las preguntas inundaban su mente, y aunque temía la verdad, sabía que debía enfrentarla. A la mañana siguiente, se dirigió a la oficina de Nicolás con una resolución firme pero frágil. Nicolás la recibió con una expresión seria y compasiva. «Irene, lo siento mucho, pero es mejor que veas esto con tus propios ojos». Le entregó un sobre lleno de fotografías y documentos. Con manos temblorosas, Irene abrió el sobre. Lo que vio hizo que su mundo se desmoronara. Allí estaban, en blanco y negro, las pruebas irrefutables de la traición de Marcos. Fotografías de él con Elena, la joven y atractiva esposa de Pedro, su jefe. Los momentos capturados eran íntimos y desgarradores. Cenas en restaurantes elegantes, paseos de la mano por parques y finalmente entrando juntos en un hotel. «Esto no puede estar pasando», murmuró Irene, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Marcos, ¿cómo pudiste?» Nicolás la observó con simpatía. «Sé que es difícil, Irene, pero ahora tienes la verdad. Lo que hagas con ella depende de ti». Irene asintió, agradecida por la claridad pero abrumada por el dolor. De regreso a casa, se sentó en la mesa de la cocina, mirando fijamente las fotografías. La traición de Marcos era un golpe que no podía ignorar, pero en medio de su dolor, una chispa de determinación comenzó a arder. No se quedaría callada. Marcos debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Decidida a tomar control de la situación, Irene ideó un plan para confrontar a Marcos y exponer la verdad de su infidelidad. Sabía que la oportunidad perfecta se presentaría en la fiesta de cumpleaños de Marcos, a la que asistirían sus colegas y, más importante, Pedro y Elena.
El día de la fiesta, Irene se preparó con una calma exterior que escondía la tormenta interna. Llevaba un vestido elegante y una sonrisa controlada, lista para lo que estaba por venir. Cuando llegaron al lugar de la celebración, un elegante salón de eventos, Irene se mezcló con los invitados, esperando el momento adecuado para actuar. Marcos estaba en su elemento, charlando y riendo con sus colegas, sin sospechar lo que estaba por suceder. Irene observó a Elena y Pedro, quienes también estaban presentes. Pedro, el director del hospital, parecía ajeno a la relación clandestina entre su esposa y su empleado. Finalmente, llegó el momento del brindis. Marcos tomó el micrófono, su rostro iluminado por una sonrisa confiada, agradeciendo a todos por asistir y por su apoyo continuo. Quiero darles las gracias a todos por estar aquí hoy, por su amistad y por el apoyo que me han brindado durante todos estos años. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Irene aprovechó la oportunidad y, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la cabina de control del salón, donde había preparado una sorpresa para todos los asistentes. Su mente repasaba cada detalle de lo que estaba a punto de hacer, sabiendo que no había vuelta atrás. «Disculpen, todos», dijo Irene, su voz resonando a través del sistema de sonido. El salón quedó en silencio, todos los ojos puestos en ella. Antes de continuar con la celebración, hay algo que necesito compartir con todos ustedes. Marcos frunció el ceño, sorprendido por la interrupción. «Irene, ¿qué estás haciendo?», preguntó su voz mezclada con una nota de alarma. Irene ignoró la pregunta de Marcos y señaló al operador del proyector, quien comenzó a mostrar las fotografías en la pantalla grande detrás de ellos. Las imágenes de Marcos y Elena juntos aparecieron una tras otra, cada una más condenatoria que la anterior. La primera imagen mostraba a Marcos y Elena cenando en un restaurante íntimo, luego caminando de la mano en un parque y finalmente entrando juntos en un hotel. El silencio en la sala fue ensordecedor. Los invitados miraban incrédulos, algunos murmurando entre sí. Pedro, que estaba junto a Elena, se puso pálido al reconocer a su esposa en las fotografías. Su mandíbula se tensó y sus manos temblaron ligeramente al ver la evidencia irrefutable de la traición. «¿Qué demonios es esto, Elena?». Pedro finalmente rompió el silencio, su voz temblando de furia contenida. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». Elena, con la cara completamente blanca, no podía articular palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no encontró el valor para responder. Marcos, sintiendo cómo la situación se le escapaba de las manos, trató de acercarse a Irene, su rostro desfigurado por la mezcla de ira y desesperación. «Irene, para esto ahora mismo. Estás destruyendo todo». Irene lo miró con una calma que venía de la determinación. «Marcos, tú ya destruiste todo cuando decidiste traicionarme. Esto es solo la verdad saliendo a la luz». Los murmullos entre los invitados se intensificaron. Algunos expresaban shock y disgusto. Otros miraban a Marcos y Elena con desprecio. La atmósfera estaba cargada de tensión. Cada segundo que pasaba añadía una capa más de drama al momento. Pedro, incapaz de contenerse más, dio un paso adelante y se dirigió a Marcos con una voz que resonaba en todo el salón. «Marcos, confié en ti como en un hermano. Y así es como me pagas. Has traicionado mi confianza de la peor manera posible». Marcos, con la cara pálida y el sudor corriendo por su frente, levantó las manos en un gesto de desesperación. «Pedro, por favor, déjame explicarlo. No es lo que parece». Pero Pedro no quiso escuchar más. «No hay nada que explicar», dijo con firmeza, su voz llena de determinación.
Tú y Elena han destruido nuestras vidas. Quiero que te largues de mi vista y no vuelvas a acercarte a mi familia. Marcos miró a su alrededor, viendo los rostros de desaprobación y rechazo que lo rodeaban. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Elena, finalmente encontrando su voz, intentó acercarse a Pedro. «Pedro, por favor, podemos hablar sobre esto». Pero Pedro levantó una mano, deteniéndola en seco. «No hay nada que hablar, Elena. Lo que has hecho es imperdonable». Mientras el caos se desataba a su alrededor, Irene se alejó lentamente del centro del drama, dejando atrás a un Marcos devastado y un Pedro lleno de furia. A la mañana siguiente, las consecuencias de la traición de Marcos no tardaron en manifestarse. Pedro, en su justa furia, no perdió tiempo en tomar medidas drásticas. Marcos fue convocado a la oficina de Pedro en el hospital, donde la tensión era palpable. «Marcos», dijo Pedro con voz controlada pero llena de ira contenida, «no puedo permitir que sigas trabajando aquí. Tu comportamiento es inaceptable y ha traído vergüenza a esta institución». Marcos trató de defenderse, su voz temblorosa. «Pedro, por favor, escúchame. No quise que esto pasara. Fue un error terrible, lo sé, pero...». «No hay peros, Marcos», interrumpió Pedro bruscamente. «Estás despedido, y si intentas trabajar en otro hospital me aseguraré de que todos conozcan lo que has hecho». Con esas palabras finales, Marcos fue expulsado del hospital, su carrera en ruinas. Desmoralizado y abatido, regresó a casa, donde Irene lo esperaba, todavía aturdida por los eventos de la noche anterior. Cuando Marcos entró, su mirada era la de un hombre derrotado. «Irene», comenzó, su voz quebrada por la desesperación. «Lo siento tanto. Perdí mi trabajo, todo por mi estúpida». Irene lo interrumpió, su voz fría y distante, llena de una tristeza contenida que parecía a punto de desbordarse. «No tienes a nadie más a quien culpar que a ti mismo, Marcos. Lo que hiciste no solo destruyó nuestra relación, sino que también destruyó nuestras vidas. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacernos esto?». La conversación rápidamente se intensificó, convirtiéndose en una confrontación cargada de emociones reprimidas y acusaciones dolorosas. Marcos, sintiéndose acorralado y culpable, comenzó a elevar la voz, su rostro enrojeciéndose por la ira irracional que brotaba desde lo más profundo de su ser. «Esto es culpa tuya», gritó, su voz resonando en el pequeño salón, haciendo eco en las paredes. «Si no hubieras expuesto todo de esa manera, todavía tendría mi trabajo. Tú destruiste todo, todo. No puedo creer que fueras tan despiadada». Irene retrocedió un paso. Su rostro pálido, pero su mirada fija en Marcos, no vaciló. «¿Despiadada? ¿Yo? Fuiste tú quien nos traicionó. Fuiste tú quien rompió nuestros votos, quien rompió mi corazón». Antes de que Irene pudiera continuar, la rabia de Marcos alcanzó un punto de ebullición. En un arranque de furia incontrolable la empujó con fuerza. Irene perdió el equilibrio y cayó al suelo con un golpe sordo, su cuerpo chocando contra el frío piso de madera. El dolor que sintió fue inmediato y agudo, irradiando desde su abdomen como una ola de sufrimiento insoportable. «Irene, no», Marcos exclamó, su rabia instantáneamente reemplazada por el pánico y el arrepentimiento al ver la magnitud de lo que había hecho. Se arrodilló junto a ella, tratando de ayudarla a levantarse, pero Irene apenas podía moverse, su rostro contorsionado por el dolor. El dolor era insoportable. Irene se llevó una mano al vientre, sus ojos llenos de lágrimas que caían sin cesar. «Marcos, el bebé», susurró, su voz apenas audible, cargada de un sufrimiento que parecía partir su alma en dos.
Marcos sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Su mente era un torbellino de pensamientos caóticos y arrepentimiento. Dios mío, Irene, ¿qué he hecho? Perdóname, por favor, perdóname. Su voz era un ruego desesperado, pero Irene apenas podía escucharlo a través del dolor que la consumía. El tiempo pareció detenerse mientras la realidad de la situación se asentaba. Irene, temblando de dolor y miedo, luchaba por respirar, cada inhalación una batalla. Marcos, paralizado por el pánico, apenas podía pensar con claridad. «¡Necesitamos una ambulancia!», gritó, su voz resonando con urgencia mientras buscaba su teléfono, sus dedos torpes y temblorosos. La espera fue eterna. Cada segundo, una agonía para ambos. Irene cerró los ojos, tratando de concentrarse en algo, cualquier cosa para escapar del dolor. «Aguanta, por favor, aguanta», susurraba Marcos una y otra vez, como si sus palabras pudieran de alguna manera revertir el daño que había causado. Cuando finalmente llegaron al hospital, Irene fue llevada de inmediato a urgencias. Marcos quedó fuera, mirando impotente, mientras los médicos y enfermeras se apresuraban a estabilizar a su esposa. Los minutos pasaban como horas, y cada tic del reloj aumentaba su desesperación. Después de lo que pareció una eternidad, un médico salió a hablar con Marcos. «Lo siento mucho», dijo con voz grave y profesional. «Hemos hecho todo lo posible, pero Irene ha perdido al bebé». La noticia cayó sobre Marcos como un martillo. Sus piernas cedieron y se desplomó en una silla cercana, su mente incapaz de procesar la enormidad de su pérdida. El remordimiento y la culpa lo consumían, pero sabía que ningún arrepentimiento podría cambiar lo que había hecho. Dentro de la habitación, Irene yacía en una cama, su rostro pálido y demacrado. El dolor físico era insoportable, pero el dolor emocional, la pérdida de su hijo no nacido, era una herida que nunca sanaría. Mientras las lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, Irene supo que su vida nunca sería la misma. La traición de Marcos había destruido no solo su matrimonio, sino también la esperanza y la vida que crecía dentro de ella. La decisión de Irene de dejar a Marcos fue tan dolorosa como inevitable. La traición y la pérdida eran demasiado profundas para superarlas juntos. Pasaron días en los que Irene apenas podía levantarse de la cama, su corazón pesado con una tristeza inquebrantable. Sin embargo, sabía que quedarse no era una opción. Marcos, el hombre que una vez amó, se había convertido en un recordatorio constante de su dolor. Finalmente, con una resolución firme, Irene comenzó los trámites de divorcio. La idea de enfrentarse a Marcos en el juzgado era aterradora, pero sabía que debía hacerlo. Era el primer paso para reclamar su vida y dejar atrás el capítulo más oscuro de su existencia. La casa, que una vez fue un refugio de amor y esperanza, se había convertido en una prisión de recuerdos dolorosos. Necesitaba escapar. «Irene, ¿estás segura de esto?», preguntó Teresa, su voz llena de preocupación, mientras se sentaban juntas en el pequeño café donde solían reunirse. «No es una decisión fácil». «Sí, Teresa, estoy segura», respondió Irene, su voz tranquila pero decidida. «No puedo seguir viviendo así. Necesito empezar de nuevo, lejos de todo esto». Con el apoyo de Teresa, Irene comenzó a planificar su mudanza. París, una ciudad llena de belleza y promesas de nuevos comienzos, parecía el lugar perfecto para sanarse. La ciudad de la luz ofrecía la esperanza de un nuevo amanecer. El día de su partida fue agrio y dulce. Dejó atrás la casa que alguna vez fue su hogar, llevándose solo lo esencial. En el aeropuerto,
Mientras esperaba su vuelo, un torbellino de emociones la invadió. Había tristeza por lo que había perdido, pero también una chispa de esperanza por lo que estaba por venir. Al llegar a París, Irene se encontró envuelta en la belleza y el bullicio de la ciudad. Cada calle, cada café, ofrecía la promesa de un nuevo comienzo. Pero el dolor de su pasado no desapareció mágicamente con el cambio de escenario. Las noches eran las más difíciles, cuando los recuerdos la asaltaban y el vacío en su corazón se hacía palpable. Un día, mientras paseaba por las calles de Montmartre, Irene se encontró con Daniel, un antiguo amigo y amor de su juventud. La sorpresa fue mutua y, tras los saludos iniciales, decidieron sentarse en un pequeño café para ponerse al día. «Daniel, no puedo creer que estés aquí», dijo Irene, sonriendo por primera vez en semanas. «¿Qué has estado haciendo todo este tiempo?» «Vine a París por trabajo, pero me enamoré de la ciudad y decidí quedarme», respondió Daniel, sus ojos brillando con la misma calidez de siempre. «¿Y tú, Irene? ¿Qué te trae a la ciudad del amor?» La pregunta hizo que Irene se detuviera por un momento. No quería revivir el dolor, pero también sabía que necesitaba ser honesta. «He pasado por mucho, Daniel. Vine aquí para sanar y empezar de nuevo». Daniel asintió, comprendiendo sin necesidad de más palabras. «Estoy aquí para ti, Irene. Siempre lo he estado». Los días se convirtieron en semanas y Daniel se convirtió en un apoyo constante para Irene. Caminaban juntos por la ciudad, descubriendo rincones escondidos y disfrutando de la compañía del otro. Daniel, con su amabilidad y paciencia, ayudó a Irene a ver la luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, a pesar de su cercanía, Irene no podía ignorar las cicatrices que llevaba en su corazón. Cada vez que Daniel se acercaba demasiado, una parte de ella se retraía, temerosa de volver a ser herida. «Daniel, no puedo prometerte nada», le dijo un día, sus ojos llenos de tristeza. «Necesito tiempo para curarme». «No te preocupes, Irene», respondió Daniel suavemente. «Estoy aquí como tu amigo. No hay presión. Solo quiero verte feliz». El tiempo pasó, y aunque las heridas de Irene aún estaban presentes, comenzaron a sanar lentamente. París, con su magia y encanto, le ofreció un refugio para encontrar la paz. Comenzó a tomar clases de arte, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido la oportunidad. La pintura se convirtió en su terapia, un medio para expresar sus emociones y liberar su dolor. Mientras Irene encontraba lentamente su camino hacia la sanación en las calles de París, Marcos enfrentaba las duras consecuencias de sus acciones en la soledad de su hogar vacío. Había perdido no solo su trabajo, sino también la confianza de sus colegas y la pequeña comunidad médica que una vez lo respetaba. Su carrera, que había construido con tanto esfuerzo, se desmoronó como un castillo de naipes. Alba, la mujer por la que había sacrificado tanto, también lo había abandonado. Sin su prestigio y su posición, Marcos ya no era el hombre atractivo que ella había deseado. Ella se alejó sin mirar atrás, dejando a Marcos solo con sus remordimientos y sus pensamientos oscuros. Las noches eran especialmente crueles. El silencio de la casa, antes lleno de risas y conversaciones, ahora era un recordatorio constante de su soledad. Marcos se hundía en el sofá, rodeado de botellas vacías y recuerdos dolorosos, tratando de ahogar su culpa en el alcohol. «¿Cómo pude destruir todo lo que amaba?», murmuraba para sí mismo, su voz resonando en la vacuidad de la habitación. Las imágenes de Irene, con su mirada llena de dolor y traición, lo perseguían sin cesar. «Lo he perdido todo.
Las visitas al médico confirmaron lo que Marcos ya sospechaba. Su salud se estaba deteriorando. El estrés, el alcohol y la culpa habían cobrado su precio. En una de esas visitas, el doctor le dio la noticia que cambió su perspectiva para siempre. «Marcos, los resultados no son buenos», dijo el doctor, su voz profesional pero con un toque de compasión. «Tienes una enfermedad grave. Es posible que no te quede mucho tiempo si no tomas medidas drásticas». La noticia golpeó a Marcos con la fuerza de un tren. Enfrentarse a su propia mortalidad hizo que todas sus acciones pasadas parecieran aún más insensatas y destructivas. Sentado en la sala de espera del hospital, recordó los momentos felices con Irene, las promesas que se hicieron y la vida que podría haber sido. Con el tiempo, la soledad y el arrepentimiento se convirtieron en sus compañeros constantes. Sin embargo, también le dieron la claridad para ver cuánto había perdido realmente. Irene no solo había sido su esposa, sino también su mayor apoyo, su amiga más cercana, su confidente. Había traicionado su amor y en el proceso había destruido la única cosa que le daba sentido a su vida. Un día, mientras miraba una fotografía antigua de ellos dos, decidió que debía intentar enmendar al menos una parte del daño que había causado. Con manos temblorosas tomó papel y pluma y comenzó a escribir una carta a Irene, sabiendo que quizás nunca obtendría su perdón, pero necesitando decirle cuánto lo lamentaba. Marcos, con manos temblorosas y el corazón pesado, se sentó en su escritorio, rodeado de recuerdos de una vida que se había desmoronado por sus propios errores. Decidido a enmendar al menos una parte del daño que había causado, tomó papel y pluma y comenzó a escribir una carta a Irene. Sabía que quizás nunca obtendría su perdón, pero necesitaba decirle cuánto lo lamentaba. Irene, no sé cómo empezar esta carta, pero siento en lo más profundo de mi corazón que debo intentarlo. No hay un solo día que pase sin que piense en ti y en nuestro hijo, en lo que podría haber sido si no hubiera destruido todo con mis propias manos. Recuerdo cuando nos conocimos en aquel parque cerca de la universidad. Tus ojos brillaban con una luz que me atrapó desde el primer momento. Compartimos sueños, risas y esperanzas de un futuro juntos. Me apoyaste en mis momentos más oscuros y nunca me cansaré de agradecerte por ser mi roca en tiempos difíciles. Recuerdo nuestra primera Navidad juntos, en ese pequeño apartamento donde apenas cabíamos. Decoramos un árbol diminuto con luces parpadeantes, y aunque no teníamos mucho, sentí que tenía todo lo que necesitaba porque estabas a mi lado. Reíamos, cantábamos villancicos desafinados y soñábamos con un futuro brillante. Esos momentos fueron los más felices de mi vida y daría cualquier cosa por volver a vivirlos contigo. Pero en algún momento me perdí. Dejé que la ambición y el egoísmo nublaran mi juicio y tomé decisiones que no solo me perjudicaron a mí, sino que te hicieron daño a ti, la persona que más amaba. Cometí errores imperdonables y no hay palabras suficientes para expresar cuánto lo siento. Perder nuestro hijo fue el golpe más duro que he recibido. Saber que mi ira y mis acciones provocaron esa tragedia es una carga que llevo conmigo cada día. No espero que puedas perdonarme por eso, pero quiero que sepas que vivo con ese dolor y ese arrepentimiento constantemente. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre mis errores y aunque no puedo cambiar el pasado, quiero que sepas que he intentado mejorar, aunque solo sea un poco. Dejé el alcohol y he estado asistiendo a reuniones de apoyo, tratando de ser una mejor persona. No lo hago por mí, sino para honrar el amor que una vez compartimos y para asegurarme de que, si alguna vez vuelvo a amar,
No repetiré los mismos errores. Deseo con todo mi corazón que hayas encontrado la felicidad y la paz que mereces. Espero que París te haya ofrecido el refugio y la sanación que necesitabas. A pesar de todo, siempre te llevaré en mi corazón y recordaré los momentos felices que compartimos. Irene, te pido perdón, no para aliviar mi propia carga, sino para darte la paz que te mereces. Quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre te amaré. Espero que algún día puedas encontrar en tu corazón un lugar para perdonarme, aunque solo sea un poco. Con todo mi arrepentimiento y amor, Marcos. Marcos dobló la carta con cuidado metiéndola en un sobre. Con una mezcla de esperanza y desesperación la dejó en el buzón, sabiendo que las palabras eran lo único que le quedaba para ofrecer. En París, Irene había empezado a reconstruir su vida. La pintura y la amistad con Daniel le habían dado un nuevo propósito y una sensación de paz que creía perdida para siempre. Un día, al revisar su correo, encontró un sobre dirigido a ella con la letra conocida de Marcos. Su corazón dio un vuelco al reconocer la caligrafía y con manos temblorosas abrió la carta. A medida que leía, las emociones la inundaban. El dolor del pasado se mezclaba con la comprensión y el reconocimiento del arrepentimiento sincero de Marcos. Cada palabra, cargada de dolor y remordimiento, le recordaba los buenos momentos que habían compartido y las decisiones que los habían llevado a ese punto. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran solo de tristeza, sino también de una especie de liberación. Sentía el peso de los años de dolor y resentimiento comenzar a levantarse. La carta de Marcos, llena de arrepentimiento y amor, le permitió ver que él también había sufrido, que él también buscaba redención. Irene decidió que era hora de dejar ir el pasado, no por Marcos, sino por ella misma. Merecía paz y felicidad, y aferrarse al dolor solo prolongaría su sufrimiento. Con una profunda exhalación, cerró los ojos y permitió que el perdón llenara su corazón. Un impulso interno la llevó de vuelta a su país, donde Marcos, ahora débil y enfermo, la esperaba sin saberlo. Cuando Irene llegó a la modesta casa donde Marcos se había retirado, encontró a un hombre completamente cambiado. La enfermedad había mermado su cuerpo, dejándolo frágil y agotado. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban una mezcla de tristeza y resignación. «Irene», murmuró Marcos al verla. Su voz apenas un susurro, cargada de sorpresa y debilidad. «No pensé que vendrías». Irene se acercó a él, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y determinación. No podía dejar las cosas así, Marcos. Sabía que debía estar aquí, contigo, en estos momentos. Su voz era suave pero firme, llena de una compasión que había renacido a pesar del dolor pasado. Los días pasaron lentamente, llenos de conversaciones sinceras y silencios compartidos. Irene y Marcos repasaron sus vidas juntos, recordando los momentos de felicidad que habían compartido y confrontando las sombras que habían oscurecido su relación. Las risas tímidas y las lágrimas silenciosas se entrelazaban, creando un mosaico de emociones profundas y agridulces. A pesar de todo el dolor, había una sensación de cierre y aceptación que se instalaba entre ellos, un entendimiento mutuo que solo el tiempo y la reflexión podían ofrecer. Una tarde, mientras el sol se ponía, Irene decidió llevar a Marcos al parque donde se conocieron por primera vez. Con cuidado, lo ayudó a sentarse en una silla de ruedas y lo empujó suavemente por las calles tranquilas. La brisa fresca del atardecer les acariciaba la piel mientras avanzaban, y una paz inesperada envolvía el ambiente.
Al llegar al parque, se detuvieron junto al banco donde habían compartido su primer encuentro. El ambiente estaba impregnado de la suave fragancia de las flores y el canto lejano de los pájaros, creando un marco perfecto para un adiós lleno de emociones. Irene se arrodilló junto a Marcos, tomando su mano entre las suyas con una ternura infinita. «Aquí es donde todo comenzó», susurró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas que reflejaban la luz del atardecer. «Y aquí es donde quiero que encuentres la paz». Marcos asintió, sus ojos llenos de gratitud y amor, aunque su cuerpo débil apenas podía mantener la cabeza erguida. «Gracias, Irene, por todo, por perdonarme, por estar aquí. No merezco tu bondad, pero siempre te amaré por ello». Las palabras se quedaron en el aire mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, bañando el parque en una luz dorada y serena. Irene y Marcos se quedaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad del momento, permitiendo que sus corazones se hablaran en un lenguaje que iba más allá de las palabras. Cada suspiro del viento parecía contar una historia y cada rayo de sol despedirse con una promesa de eternidad. Marcos, sintiendo que su tiempo se acababa, apretó la mano de Irene con sus últimas fuerzas. «Quiero irme sabiendo que has encontrado la felicidad, que estarás bien sin mí». Su voz, aunque débil, llevaba consigo la sinceridad de un amor eterno y un arrepentimiento profundo. Irene, con lágrimas rodando por sus mejillas, asintió. Las gotas saladas caían como una lluvia silenciosa sobre las manos unidas de ambos. «Encontraré mi camino, Marcos, y siempre llevaré en mi corazón los buenos momentos que compartimos». Sus palabras eran una promesa, un compromiso de seguir adelante y honrar los recuerdos felices que compartieron. Con una última sonrisa, cargada de todo el amor y arrepentimiento que podía expresar, Marcos cerró los ojos, su respiración volviéndose más pausada. Irene sintió cómo la vida se desvanecía lentamente de su cuerpo, cada aliento más débil que el anterior. Pero también percibió una paz profunda que llenaba el aire, una sensación de liberación y redención que envolvía a ambos. Marcos se fue tranquilo, en el lugar donde habían comenzado su historia, rodeado del amor que, a pesar de todo, nunca se había desvanecido por completo. Mientras el último rayo de sol desaparecía, Irene se quedó junto a Marcos, permitiéndose sentir la tristeza y la liberación que venían con el fin de un capítulo tan doloroso. Sabía que su vida seguiría adelante, que encontraría la fuerza para reconstruirse y que, de alguna manera, siempre llevaría consigo la lección de amor y perdón que había aprendido. El tiempo pasó, y aunque la ausencia de Marcos dejó un vacío, Irene encontró la fuerza para seguir adelante. La vida en París continuó, llena de nuevos comienzos y oportunidades. Cada visita al parque la conectaba con el pasado, pero también le recordaba la importancia de seguir adelante. En su corazón, Irene sabía que había hecho lo correcto al perdonar a Marcos y estar con él en sus últimos días. La paz que ambos encontraron fue un regalo que les permitió cerrar un ciclo y comenzar uno nuevo, con la esperanza y la certeza de que, a pesar de todo, el amor y el perdón siempre prevalecerían. Y así, con cada amanecer, Irene se levantaba con la fuerza renovada de una mujer que había conocido el amor, la pérdida y la redención. La vida seguía, y ella estaba lista para enfrentarla con el corazón abierto y el espíritu indomable. La historia de Irene y Marcos es una travesía emocional y dramática que revela la profundidad de las emociones humanas y la capacidad de resiliencia ante las adversidades. A lo largo de la narrativa, los personajes enfrentan traiciones, pérdidas
y el arduo proceso de perdón y redención, todo envuelto en un contexto lleno de dolor y esperanza. Irene, una mujer fuerte y compasiva, se enfrenta a la devastadora traición de Marcos, su esposo. A pesar del dolor inmenso que esto le causa, Irene demuestra una fortaleza impresionante al tomar la difícil decisión de dejarlo y buscar un nuevo comienzo en París. Su viaje hacia la sanación no es sencillo, pero a través de la pintura y el apoyo de amigos, encuentra una manera de reconstruir su vida. La carta de Marcos, llena de arrepentimiento y sinceridad, marca un punto crucial en su proceso de sanación, permitiéndole finalmente perdonarlo y liberarse del peso del pasado. Marcos, por su parte, es un personaje que experimenta una caída desde la gracia debido a sus propias decisiones erróneas. Su camino hacia la redención es doloroso y está lleno de remordimientos. La enfermedad y la soledad le brindan una perspectiva nueva sobre sus acciones, llevándolo a buscar el perdón de Irene antes de su muerte. Su reconocimiento de los errores y su deseo sincero de redimirse ofrecen una visión conmovedora de la capacidad humana para cambiar y buscar la redención. La historia nos deja lecciones valiosas sobre el poder del perdón, la importancia de enfrentar y aceptar nuestros errores, y la necesidad de encontrar la paz interior. Irene y Marcos nos enseñan que, a pesar del dolor y las dificultades, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo y de encontrar la redención a través del amor y el perdón. Esta narrativa nos recuerda la importancia de la compasión, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, y la capacidad de sanarnos y crecer a través de las experiencias más difíciles. Si encuentras inspiradores los viajes de los personajes, dale me gusta y comenta para compartir tus pensamientos. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias edificantes que resaltan el poder de la conexión y la bondad humana. Gracias por ver.